Vienen con alegría, Señor, cantando vienen. Alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen. Alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días. Nos alegra compartir nuevamente con ustedes la Santa Eucaristía, aquí desde la Basílica de Nuestra Señora de las Nieves, con la comunidad que madruga, va a bendecir a Dios, y también quienes nos acompañan a través del Facebook. Entonces, todos en una misma fe. Hoy es domingo 13 del tiempo ordinario. La Santa Misa la ofrecemos en acción de gracias a la Santísima Virgen María y a todos los santos, intención de Mariluz Salamanca y familia. También por los enfermos, por todas nuestras intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. El encuentro con nuestro Señor tiene varios momentos. En primer lugar es poder arrepentirnos, reconocer nuestras faltas y pecados, para celebrar, para bendecir, para recibir la gracia y la bondad del Señor. Por eso los invito a que digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, cometidos por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos a nuestro Señor, como es una de las obligaciones como creyentes y de oportunidades también. Digamos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial,
Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Primera lectura. Primera lectura. Libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte ni goza externamente a los vivientes. Todo lo creó para que existiera. Lo que el mundo produce es beneficioso y en nada de ello hay veneno mortífero. La tierra no es reino de la muerte, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la envidia del diablo entró la muerte al mundo y los partidarios del diablo son los que sufren. Palabra de Dios. Señor. Todos. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Aleluya. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cantad para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danzas y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, puesto que en todo sois sobresalientes en la fe, en el don de la palabra, en los conocimientos, en disponibilidad para todo y en el amor que os enseñamos, sobresalid también ahora en generosidad. Ya conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para que con su pobreza vosotros os hicierais ricos. No se trata de aliviar a otros pasando apuros, sino de que haya igualdad, para que ellos os socorran con lo que tienen en abundancia, socorredlos ahora con lo que tenéis de sobra vosotros. Así reinará la igualdad que dice la Sagrada Escritura. Quien mucho recogió, no tuvo más, y a quien poco recogió, no le faltó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor. Yo quiero servirte con amor. Aleluya.
Jesucristo nuestro Salvador destruyó el poder de la muerte e hizo brillar la vida a través del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que yo quiero servirte con amor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó en barca a la orilla occidental del lago, una enorme multitud se reunió alrededor de él en la playa. Llegó también un jefe de sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrodilló a sus pies y empezó a suplicarle: mi niña está en las últimas. Ven, imponle las manos para que sane y no se muera. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo seguía y lo apretujaba. Había una mujer que sufría de hemorragias desde hacía 12 años. Había padecido mucho de mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Oyó hablar de Jesús y llegó entre la gente por detrás y le tocó el manto. Pensaba que con solo tocarle la ropa quedaría sana. Y en efecto, inmediatamente se le detuvo la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que una fuerza había salido de él y se volvió a la gente para preguntar quién le había tocado la ropa. Los discípulos le dijeron: ¿ves que todo el mundo te apretuja y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, llena de miedo y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se acercó y cayó de rodillas delante de él y le confesó toda la verdad. Pero él le dijo: hija, tu fe te ha devuelto la salud. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga a decirle: murió tu hija, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús alcanzó a oír esas palabras y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, lo único que debes hacer es tener fe. Y no permitió que lo acompañara nadie más que Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y vio el alboroto y a la gente llorando y haciendo grandes lamentaciones, entró y les dijo: ¿por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Pero él los hizo salir a todos y con los padres de la niña y sus 3 discípulos entró a donde estaba ella. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que quiere decir: oye, niña, despiértate. La niña, que ya tenía 12 años, se levantó enseguida y empezó a caminar. Ellos se quedaron asombrados. Entonces les recomendó y les encareció que no se lo contaran a nadie, y dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios nos da este momento tan bonito de celebrar la Sagrada Eucaristía. Es una bendición, porque
porque sentimos la presencia de Dios en cada uno de los momentos de la celebración, porque tenemos la oportunidad de reconocer nuestras faltas y pecados, de sentir el perdón de Dios, de glorificarlo a Él, de bendecirlo, y nos regala también en este momento el banquete de la palabra, que se convierte en vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es presencia de Él en cada uno de nosotros, que nos anima en la fe. Sí, la palabra también nos pone a reflexionar muchas veces frente a nosotros mismos en que no estamos obrando bien, pero en su mayoría es una palabra de anuncio de vida y de salvación, y por eso hoy hemos escuchado unos textos muy importantes en el domingo 13º del tiempo ordinario. La primera lectura tomada del libro de la sabiduría, aquí recoge ya la doctrina del libro del Génesis y responde a unas inquietudes que los seres humanos en su momento tenían y hoy también. ¿Será que Dios creó el mal? Es una pregunta que se hace uno. Bueno, y entonces, ¿por qué el poder del mal es tan fuerte? Y el libro de la sabiduría ahí responde: Dios no hizo la muerte, Dios no hizo el mal, ni goza exterminando a los vivientes. Vea que Dios no quiere el castigo de ninguna manera. La condenación no la quiere Dios. Todo lo creó para que existiera. Lo que el mundo produce es beneficioso, dicen estas frases tan bonitas del libro de la sabiduría. La tierra no es el reino de la muerte, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad. Y viene aquí la explicación del mal, del pecado y de todo esto, pero por envidia, el diablo, el demonio, entró la muerte al mundo. Ese es un principio doctrinal en la iglesia, en la teología, en que Dios no es autor del mal. Que el poder del mal está en el demonio, ¿no? Toda la explicación que se da de este tema, pero no es el momento para eso. Lo que sí hoy la primera lectura nos invita es a tener precisión en que la voluntad y la obra de Dios es el bien, y que Él no quiere la muerte del pecador. En los profetas también y en los salmos dice: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Esta primera lectura nos hace esa invitación hoy, a valorar que todo lo que existe es bondad de Dios y tiene su razón, y que el poder del mal desafortunadamente es por la obra del demonio y sus partidarios, quienes le seguimos el juego, hablando así en términos muy coloquiales, quienes nos dejamos confundir del poder del mal, del poder del demonio, y obramos por caminos equivocados frente a Dios. Esa es la primera lectura. El Salmo es el Salmo 30. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Es Dios quien nos libra del pecado, si uno se acoge a Él. Entonces, en la medida, y se relaciona con la primera lectura, en la medida que aceptemos la misericordia de Dios, el poder de Dios, la gracia del Señor, pues Él nos libra. Él nos ayuda, nos saca, como dice el Salmo tan bonito, este Salmo 30. A ti grité, Señor, tú me sanaste, me sacaste del abismo, me hiciste revivir. Es la bondad del Señor, desde el Antiguo Testamento y con mayor razón, con la plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Te ensalzaré. ¿Y qué significa te ensalzaré? Te reconoceré, te alabaré, porque siento el amor de Dios en mi vida. Y así hay que reconocerlo y hay que bendecirlo.
La segunda lectura que nos propone hoy la liturgia está tomada del apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios. Y él empieza diciendo, vea, nosotros somos bendecidos, somos afortunados, gracias a la fe, a la palabra, al mensaje de Dios, en el amor que hemos recibido. Efectivamente, somos bendecidos. Pero así como Dios nos ha tenido en cuenta, pues hay que también compartir. Habla de la generosidad. Al ejemplo de Cristo, que se hizo pobre, que vivió entre nosotros. Muy importante esto. Y entonces se invita a eso, a ser personas de generosidad, pero no solo en lo material, porque corremos el riesgo de reducir la generosidad solo a lo material. Sí, es importante la generosidad material, pero también la generosidad espiritual. Compartir la fe, compartir la esperanza, compartir el Evangelio. La generosidad en la forma de tratar a los otros, a los demás. La generosidad en solo nuestra manera de hablar. Eso es evangelizar. El cristiano católico tiene que ser una persona acogedora. Expresar su fe, su alegría cristiana. A eso nos invita hoy en la segunda lectura. Pero el plato fuerte, como todas las veces, ¿no? El plato fuerte de la palabra, ¿dónde está? En el Evangelio. ¿De dónde está tomado hoy el Evangelio? De San Marcos, capítulo 5, versos del 21 al 43. Es un Evangelio que se puede proclamar de forma larga o de forma breve, pues aquí lo hemos proclamado todo el Evangelio que corresponde a la liturgia. Y aquí hay varios acontecimientos, pero ellos con el mismo hilo conductor, ¿no? El amor de Dios por la humanidad, por los enfermos, la presencia del reino de Dios en el mundo. El Señor, en el contexto de que está Jesús a la orilla, al otro lado del lago, porque acuérdense que tenía que pasar a la otra orilla, es continuación de la semana anterior. La multitud alrededor esperando a Jesús, la multitud. Y en medio de esa multitud aparecen dos personas. ¿Quiénes son? Jairo, era un jefe de la sinagoga, y una señora del común. Vea, es interesante hacer un análisis de este texto. Aparece una persona importante, un jefe de la sinagoga, pero también aparece una persona sencilla, enferma también, sufriendo. Los dos les identifica eso. ¿Qué podemos hoy concluir? Que el sufrimiento no elige y no clasifica de la clase alta a clase baja, no, todos sufrimos. Y entonces Jairo llega a ponerse de rodillas. Interesante ese signo de Jairo. Se arrodilla a los pies de Jesús a suplicarle: mi hija está enferma. Este hombre sabe que Jesús tiene el poder. Lo reconoce como Señor. Por eso le dice, por eso se arrodilla ante Jesús. Lo reconoce como Señor. Él dice la palabra que Jesús se fue con él. Qué bueno vea, cuando la persona, no importa su condición, le pide a Jesús con fe, Él se va con él. Se fue con él y en medio de la multitud que me empujaba, ¿cuántas personas lo tocaron a Jesús? Muchísimas, porque los apóstoles, cuando pregunta quién me tocó, los apóstoles dicen, bueno, pues, esa pregunta así como que está fuera de lugar. Claro que mucha gente lo empujaba. ¿Cuánta gente tocó a Jesús? Muchos.
¿Y cuántos recibieron el milagro? Una señora. ¿Y por qué recibió el milagro? Porque tenía fe. Esto también nos pone a pensar, ¿no? Señor bendito, ¿cuántas veces nos acercamos a Jesús, lo tocamos, lo manipulamos, como quiera usted llamar eso? ¿Y cómo lo toca? ¿Cuántas veces ha rezado el rosario? ¿Cuántas veces hemos venido a la Eucaristía, hemos celebrado la Eucaristía? Pero como si nada. Y esta mujer es impresionante, una mujer sufrida, una mujer que había hecho todo humanamente, oyó hablar de Jesús. Por detrás le tocó el manto. Pensaba que con solo tocarle la ropa quedaría sana. La fe. Y se da ese diálogo, esa pregunta que hace Jesús a los discípulos. Bueno, alguien me tocó porque sentí la fe de esa persona, sentí que quien me tocó se llevó fuerza de Dios, se llevó la gracia, qué bendición. Los apóstoles estaban despistados, ¿no? Como muchos de nosotros, que Jesús era bravo y que muestra a ver quién es la señora para darle su merecido. No. Cuando el Señor identifica, mirando hacia alrededor, la mujer llena de miedo, se pone de rodillas con la misma actitud de Jairo, el jefe de la sinagoga, y le confiesa la verdad. De rodillas confiesa la verdad. ¿Y qué verdad le confiesa? Que estaba enferma, pero la principal verdad era que había sido sanada, que había recibido la bendición de Dios. Y las palabras de Jesús: hija, tu fe te ha devuelto la salud. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Bueno, aquí es muy importante que logremos entender lo que dice Jesús. No solo la salud física, sino le da la paz, que es lo más hermoso. Le regala la gracia, la misericordia. Y sigue su camino, se da el primer milagro, sigue su camino y llega, y como el Evangelio nos lo propone hoy, encuentra a la niña. Ya habían perdido la fe, ¿no? ¿Para qué? Llegó la noticia, ¿ya para qué? Ya murió, ya más bien organicemos el duelo, el velorio, porque ya no hay nada que hacer. Pero este hombre le dice, Jesús le da una clave a Jairo y le dice: no temas, lo único que debes hacer es tener fe. Y continuaron, y se da el milagro donde resucita esta niña. Entonces, como se dan cuenta en el Evangelio de hoy, el hilo conductor es la fe. La fe de la mujer enferma, la fe de Jairo. Y quien tiene fe recibe las bendiciones de Dios. Alguno puede decir, bueno, entonces ahora cuando un ser querido muera, yo me sino ir pedirle a Jesús que me lo resucite otra vez. No. En ese momento era para manifestar su amor. El reino de Dios, para complementar y para darle plenitud. El libro de la sabiduría, Dios no creó la muerte, la vida. Naturalmente que la hija de Jairo después murió, porque es apenas natural, apenas comprensible, ¿no? Un ser humano. Como Lázaro también después murió, aunque Jesús lo resucitó. Porque ese es el ciclo del ser humano. Pero lo que aquí hoy nos quiere dejar la palabra, y para terminar la reflexión, es que quien tiene fe recibe las bendiciones de Dios. Pero no solo bendiciones físicas. Hoy quisiéramos presionar a Dios, es que tiene que sanarnos a todos de la pandemia o de la enfermedad que me acompaña. Pues bueno, si es su santa voluntad, bien. Pero más allá, quien tiene fe recibe la paz como esta mujer y como Jairo, porque
recibió la sanación, la resurrección de su hija, pero recibió esa paz, esa gracia, esa misericordia. Qué palabra tan bonita la de hoy. Repito, el libro de la sabiduría, el Salmo 30, la segunda carta de San Pablo a los Corintios y este Evangelio de San Marcos capítulo 5, donde Jesús manifiesta su amor, su gloria para las personas que tienen fe. Por eso a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, con la fe de aquellas personas del Evangelio, digamos todos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Creo que desde allá va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Hagamos oración con esa fe tan grande que hoy nos pide y nos anima la Iglesia. Oremos por el Papa, los obispos, sacerdotes, bautizados, todos, para que cada día crezca la fe en el amor y en el poder de Dios. Escúchanos, Señor. Oremos por los gobernantes de las naciones, especialmente de nuestra patria, que están pasando momentos de dificultad, para que Dios los ilumine y no pierdan la fe y la esperanza y sigan sirviendo a los más pobres y a los enfermos. Oremos por los pobres, por los que sufren hoy en esta pandemia, las familias que les ha tocado muy duro. Oremos por quienes están en las clínicas, en los hospitales, para que Dios, así como con aquella mujer enferma o con la hija de Jairo, se acerque. Jesús camina, cuando se le pide el Señor va y derrame toda la gracia y la misericordia en ellos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, quienes estamos celebrando la Eucaristía aquí en la Basílica y a través de la red social, para que crezcamos en la fe y seamos generosos, como dice el apóstol San Pablo, en este crecimiento del reino de Dios. Escúchanos, Señor. Todo esto y lo que hay en nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que esta ofrenda, presentada hoy por la intención de Mariluz Salamanca y familia, por los enfermos, la misericordia de Dios hoy se manifiesta por los pobres y enfermos. Y que sea una ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el tu Dios, Señor de toda la tierra. Santo, santo es Nuestro Dios. Santo, 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 santo es Nuestro Dios. Señor de toda la tierra. Santo es nuestro Dios. Que acompaña a nuestro pueblo, que viva nuestra historia del universo entero, el único Señor. Bendito los que en su nombre el Evangelio anuncian, la nueva y gran noticia de nuestra salvación. Santo, 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 santo es nuestro Dios. Señor de toda la tierra, santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es nuestro Dios. Señor de toda la tierra, santo, santo es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, aumentanos la fe y danos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumentanos la fe y danos la paz. Y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de los enfermos, de las personas que sufren, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Bueno, con esa fe tan grande que nos pide hoy la palabra y que quien tiene fe recibe las bendiciones, digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, hoy el Evangelio también nos regala esa paz. Los invito a que manifestemos ese signo de paz con los que están aquí en el templo, en la basílica, pero especialmente con nuestra familia, nuestro trabajo, en todas partes. Un saludo de paz. María. La paz, Dios me la bendiga. De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad y danos la paz. Aquí está. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor nos concede para la vida eterna. Amén.
Bueno, la basílica, ese honor tan hermoso recibido, también tiene unos compromisos. Uno de ellos es celebrar solemnemente la fiesta de San Pedro y San Pablo. El próximo martes es esa fiesta, los invitamos a la Eucaristía, a quienes deseen confesarse para recibir esa indulgencia que Dios a través de la Iglesia nos ofrece. Este es primer sábado de julio, invitados al Rosario de Aurora. La fiesta del Carmen será el 11. Ahí se celebran las primeras comuniones. Muy importante que los padres de familia de los niños que están preparando a través de las catequistas se hagan saber para organizar el protocolo y que todo nos salga bien, porque esa es la intención. Pongámonos en pie, vamos a finalizar la Santa Misa. Oremos renovados por el alimento precioso y que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibe en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en la caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan por Jesucristo nuestro Señor. En nombre de Dios y de la Iglesia vamos a impartir la bendición. Nosotros somos personas de bendición para los demás. Acuérdense del libro de la sabiduría. Quien es de Dios, bendice, lleva la justicia que nos conduce a la inmortalidad. Por eso vamos a ser personas de bendición con todos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Sigamos con el autocuidado. De nosotros depende que la pandemia no nos afecte mucho. Una feliz semana. Dios me los bendiga a todos. ¿Quién será la mujer que tantos inspiró? Poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo alrededor y ángeles cantándole su amor. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró, en el jardín que a Dios enamoró.